Rodri, buenas noches. Buenas. ¿Qué análisis haces del partido y qué errores ha cometido el Nasti para haber perdido hoy contra un rival que no había conseguido ninguna victoria fuera de su casa? Bueno, en principio, primera parte creo que ha sido una primera parte disputada por ambos equipos, donde nosotros hemos empezado bastante bien. Creo que hemos tenido un buen comienzo y después el juego ha ido decantándose un poco más para ellos, pero bueno, primera parte muy controlada y un partido muy igualado. La segunda parte hemos estado a partir del minuto 10 al minuto 20, 25, hemos perdido un poco ahí el control y es cuando ya han aprovechado su ocasión, han marcado. A partir de ahí nosotros hemos apretado, hemos tenido la de Dongu, hemos tenido alguna más. Y bueno, cuando íbamos a meter el último arreón que podíamos empatar, pues ese gol de falta ha sentenciado el partido. Parece que el Nasti tiene un problema en el Nou Estadi. ¿Cuál puede ser ese problema que le diferencia del partido que hizo en Soria el pasado domingo y por dónde pasaría la solución? Bueno, estamos intentando trabajar en que el equipo sea capaz de ser fiable en casa como fuera. Salimos con la misma mentalidad, salimos confiados, salimos con ganas, encima con nuestro público, pero bueno, hay temporadas que se dan, pues que empiezas a coger una cierta dinámica y en esta estamos ahora, que en casa no estamos sacando los puntos y tendremos que, pues bueno, concentrarnos, estar más pendientes y luchar para cambiar esto. ¿Cómo has vivido los abucheos, los silbidos que se han oído en el Nou Estadi, gente que ha abandonado el campo antes de que acabara el partido? ¿Te parece precipitada la reacción de la afición, no? ¿Y cómo lo has vivido? Bueno, pues supongo que de esa desilusión, de que ven que su equipo no termina de ganar en casa, que teníamos un marcador, aunque adverso, con 1-0, que aún hay posibilidades de empatar en los últimos minutos, y con ese gol pues es normal que salgan disgustados porque quieren ver a su equipo, están viendo cómo ganamos fuera y no podemos conseguir en casa. Sí, yo envié a la agencia EFE un gol en los últimos 4 partidos en casa y un punto de 12. No es casualidad, no supongo. ¿Cuál es el problema del Nastic en el Nou Estadi? No, el problema es que estamos hablando de circunstancias de que contra el Oviedo vamos ganando 1-0, tenemos la de Uche, no entra, hoy vamos perdiendo 0-1, tenemos la de Dongu, clara, no entra, y fuera de casa estamos teniendo mucha más efectividad. Aquí en casa, por una cosa u otra, no terminamos de meter esos goles que estamos teniendo, esas oportunidades, y no está penalizando mucho. Sí, hablábamos de silbidos de la grada, sobre todo focalizados hacia un jugador, Juan Delgado. No sé si te preocupa lo que pueda pensar o lo que pueda sentir el jugador, y si te preocupa también el rendimiento que está dando Delgado, no por actitud, ni lo que hablábamos el viernes, ni por actitud, ni por manera de trabajar, sino porque no le están saliendo las cosas. ¿Te preocupa lo que pueda estar sintiendo con los silbidos y con su propio juego? Bueno, yo creo que los silbidos han sido repartidos. El primero para mí, que soy el máximo responsable, y supongo que es normal que la gente pues silbe cuando no está contenta, y al público no vamos a decir lo que tiene que hacer. Lo único que pedimos es ese apoyo, que nos lo están dando, pero que cuando las cosas se están torciendo, pues yo creo que los silbidos no están siendo para Delgado, se están repartiendo, y para mí, después algún balón que hemos perdido por medio del campo, algún balón que hemos perdido en defensa. Es decir, que yo creo que en ese sentido el equipo no termina de ganar, la gente está descontenta, y es normal asumirlo, yo el primero, y intentar seguir trabajando para que cuando tengamos un partido aquí en casa sea capaz de dar con la famosa tecla que de momento los jugadores están dando todo, pero yo no estoy sabiendo en este sentido terminar de dar con la famosa tecla para sacar partidos adelante. Sí, Carlos Vila, Catalunya Radio. Después de esa segunda parte impecable en Soria, claro, ves el partido de hoy, y si no has visto el de Soria dices, el equipo no chufla, no funciona. Daba la sensación por primera vez que el equipo no tenía argumentos, más allá del buen inicio, o el inicio más que correcto, y de la reacción que ha habido después del 0-1. ¿Tú también has visto esa falta de profundidad, de argumento para tirar para adelante el equipo? Ahí está el trabajo del entrenador. Tendré que analizarlo, tendré que mirar.
En este sentido, ellos han hecho todo lo que se le ha pedido. En la segunda parte han salido muy mentalizados, muy a la idea de lo que le ha pedido su entrenador. Y en este sentido, si no terminamos de llegar bien, es porque algo no estaría haciendo bien. Tendré que analizarlo, tendré que pensar y a ver por qué el equipo en ciertos momentos se bloquea en casa. Pero bueno, yo estoy muy cansado de ver partidos también de más rivales y de la segunda división, y no veo que tampoco haya muchos equipos que en casa generen 5 o 6 ocasiones de gol. Esto está muy reñido y es difícil, y un equipo que mete mucha gente atrás y que es difícil, así que ahí estamos y tendré que seguir intentando ayudar más al futbolista en ese sentido para que tengamos más alternativas en el ataque. Y en la línea que estás comentando se está constatando lo difícil que es ganar en segunda división en casa, y el ejemplo es lo que está haciendo fuera el Nàstic. Claro, se puede llegar a la conclusión de que todos los equipos y el Nàstic también juegan menos presionados, con más confianza fuera de su estadio. Bueno, nosotros nos está pasando un poco en este sentido de que a veces nos está pudiendo un poco las ganas, el ansia de ir hacia adelante, y jugamos algún balón a un primer toque cuando tendríamos que jugar a 2 toques, que queremos, algunas veces precipitamos alguna jugada, y otras veces pues vamos a presionar cuando el equipo no está en una situación favorable, cuando en casa, fuera de casa no arriesgas tanto. Pues ya te digo, esto es cuestión de analizar y de seguir trabajando, y en mi mano está de que los chavales vayan mejorando en este aspecto. Sí, bona nit, Esteve Giral de RAC1. Rodri, ¿es un problema más mental que futbolístico, o crees que también hoy se ha visto que era un problema también futbolístico? No, yo creo que al final los equipos durante una temporada tienen que pasar y superan situaciones. Nosotros estamos en una situación que es que no estamos arrancando puntos en casa y fuera lo estamos haciendo. Otras veces, otras temporadas te sucede al revés. Otras veces en que empiezas a encajar goles de estrategia. Bueno, esto es fútbol, son 42 partidos, hay unas dinámicas, y lo más importante es pues bueno, llegar a casa, analizarlo bien, sentarnos con los futbolistas y intentar en este sentido ir atajando todas estas cosas que nos están sucediendo y que no están ayudando para conseguir puntos en casa. Hablas de analizarlo. ¿Cuál crees, aún sin analizar este partido, cuál crees que es el problema que está teniendo el Nàstic en el nuevo estadio para que cueste tanto sacar los partidos? Bueno, porque también a veces es algo circunstancial. Cuando haces un partido contra el Barcelona que queda 0-0, pero que haces un buen partido y no terminas ganando y no marcas, pues no teníamos esas ocasiones, pues cuando después ya sucede que después llevas 2 partidos que pierdes, pues ese partido de Barcelona ya te viene como que también no estás jugando bien, que no has sumado bien y tal. Yo creo que el día del Barcelona jugamos bien, el otro día contra el Oviedo no se hizo un mal partido, un partido de segunda complejo, con un resultado que tendría que haber sido 1-1. Y hoy en este sentido he visto a los chavales que tenían mucha gana, mucha ilusión por conseguir los 3 puntos delante de su afición, con una victoria que veníamos, pero no hemos podido hacerlo. Yo creo que es que nos puede un poco el querer agradar, el querer jugar demasiado mejor primer toque cuando tenemos que jugar, asegurar más, el querer ir a apretar a campo contrario en situaciones que no somos tan favorables, pero que es comprensible porque lo más normal es que podríamos coger y decir, mira, echamos para atrás y aguantamos aquí como si estuviéramos fuera de casa, y si empatamos y bueno, si tenemos una ocasión la tenemos. Estamos intentando ser osados, valientes, y esto pues nos cuesta a veces, pues esto que nos ha costado, que el otro día con empate y quedando ya 3-4 minutos una jugada aislada, hoy en una situación que el equipo nos tendríamos que juntar más, pues hemos seguido apretando y nos han pillado una situación muy desfavorable en defensa, cuando tendríamos que estar más juntos y tener más tranquilidad. Pero esto no, vuelvo a repetir, esto es una labor del entrenador, de concienciarlos, de trabajarlo y por parte mía seguir intentando convencerlos y bueno, asumir que no lo estamos haciendo y que algo como entrenador lo está haciendo bien cuando no llegamos a conseguirlo como equipo. Hola, Pedro Rodríguez, Onda Cero.
Imagino que durante la semana, dependiendo del rival, en este caso el Lorca, se trabaja una serie de cosas. ¿Has visto algo de lo que se ha trabajado esta semana reflejado hoy en el partido? Sí, varias cosas. Hemos visto Dimitri, por decir, el inicio del juego sacando muy rápido en todas las acciones. Hemos podido hacer 4 o 5 acciones rápidas de juego. Hemos visto también que pasa que el que no ha visto al Lorca jugar, pues es normal, pero el que ha visto al Lorca jugar, yo he visto al Lorca que ha habido muchos equipos que no han sido capaces de jugar desde atrás, los han ahogado, y nosotros los primeros 20 minutos lo hemos hecho bastante bien en ese sentido y lo hemos echado para atrás. Bueno, hay más cosas que se ven sobre el trabajo, pero no hemos sido capaces de, pues eso, de que cuando se han echado atrás la primera parte, esos 20-25 minutos de la primera parte, no hemos terminado de atacar bien y nos hemos quedado un poco bloqueados. Hablabas del papel del equipo con balón. ¿Crees que quizá este equipo no está hecho para tener la posesión de la pelota y para jugar en casa como juega fuera de casa? No, porque el otro día ganamos en Numancia no a través del contragolpe y no a través de defender y contragolpear, ganamos con juego. La segunda parte fue todo una manera de una propuesta de ataque. Bueno, hemos intentado hacerlo también aquí en casa, no está saliendo, ya te digo, es una dinámica muy fea la que estamos cogiendo y que tenemos que estar todos muy concienciados en intentar ahora volver a intentar sacar un buen resultado en campo de Osasuna, y cuando toque aquí el próximo contra el Sevilla, concienciarnos y a ver si de una vez por todas podemos dar una alegría a la afición. Y hemos vuelto a ver a Abraham otra vez reconvertido a extremo. No sé si en casa, teniendo en cuenta que tienes que ir a buscar más al rival y más la victoria, el tema de jugar con un lateral reconvertido a extremo le quita poder ofensivo al equipo. No, Abraham es un futbolista que tiene mucha experiencia y que juega muy bien, sabe su pierna natural. Él ya jugaba de extremo hace tiempo y nos permite atacar con Javi por detrás del balón. A veces en ciertos partidos no es tan importante que ataque el extremo, sino que ataque por detrás el lateral o haya un 2 contra 1 en esas situaciones de ahí. Bueno, pasa que claro, cuando ganas pues todo es bueno, los cambios, el juego tal, y se esconden ciertos errores. Cuando no ganas, pues es comprensible que lo que has hecho bien no se ve, y aquello que no has hecho bien pues se ve más, porque dependemos del resultado, está claro. Hola, Rodri, Edu Pino, Cadena SER. Hablabas antes de que el equipo al menos ha generado ocasiones, contabas hasta 4 o 5 ocasiones que podía tener el equipo, pero no sé si una de las claves también puede ser que cuando se juega en casa el equipo concede mucho en defensa, más que cuando cuando juega como visitante. Bueno, yo creo que hemos tenido 2 o 3 ocasiones, tiros con proximidades, y lo que comentas a nivel defensivo es lo que estamos hablando. Fuera de casa no tenemos esa ansiedad en un momento determinado de ir a robar tan arriba, en un momento determinado ciertas situaciones del juego no arriesgamos, y hoy en la segunda parte, cuando el equipo no estaba bien, pues ya te comento, el querer ir a buscar, querer agradar al equipo, al club, a la afición, el querer que un equipo en un momento determinado no tenga 30 o un minuto de posesión en campo contrario, pues se nos hace ir hacia adelante y ahí pues nos quedamos bastante desdibujados en vez de asentar, pero que es una cuestión del entrenador. Es una cuestión que yo, si me levanto y pego 4 gritos, el equipo seguramente se les echa para atrás, pero a mí pues me da la sensación de que tenemos que ir a ganar los partidos más que empatarnos en casa, y tiro a la gente hacia adelante a robar. Bueno, tendremos que, hemos determinado, tomar la decisión de que si no podemos en esos momentos ir a avasallar al rival, como nos hemos hecho en la primera parte, que no han podido jugar ninguna desde atrás, incluso hemos robado 2 o 3 balones bastante buenos en campo contrario, pues será cuestión de arroparnos un poco y esperar a que pasen esos 10 minutos, 5 o 10 minutos, y cuando ya una vez que has pasado ese mal momento todos juntos, volver ahí hacia adelante. Y te quería preguntar también por Dongu, ha debutado hoy con el Nastic, ha tenido un par de ocasiones. Me gustaría que valorases un poco su debut del partido de hoy, los minutos de Dongu. Bueno, pues que sabíamos que me iba a dar esa inteligencia táctica, que habría a recibir ciertos balones buenos, que
se ha entendido con Manu en esas situaciones en las que ha tenido una ocasión clara, y que es evidente que está falto de ritmo, más de entrenamiento ya de partido, que no tendrá que ir cogiendo, y seguramente la lástima que no hemos podido ganar o empatar, y bueno, tendrá que ir cogiendo minutos para ser ese futbolista que todos esperamos, que cuando no esté Manu, no esté Uche, o necesitemos alternativas en condiciones para poder ayudarnos. Sí, preguntarte por Sergio Tejera, se ha retirado. No sé si temes que es una recaída de la lesión, de la rotura que ya tuvo muscular, y si se ha arriesgado especialmente hoy con el centrocampista, porque ya parecía que estaba tocado durante la semana. Bueno, fuimos muy prudentes. El miércoles se notó una pequeña molestia en el aductor y fuimos prudentes. Hemos preferido, como con Manu, sabemos que pues hace un trabajo dentro del campo, sin entrenar en campos de entrenamiento, y después hemos hecho una prueba hoy, le hemos forzado al máximo en la prueba que ha hecho esta mañana. Se ha notado bien, cuando ha visto que ya empezaba a tener un cansancio muscular, se ha retirado, y ningún tipo de problema en ese sentido. Vale.